¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Juan Carlos Delgado y estoy aquí con el pastor Eduardo Rivas para hacer una entrevista precisamente de lo que es la educación a nivel de la iglesia cristiana. Pastor Eduardo, qué gusto saludarle. Juan Carlos, es un gusto estar con ustedes y pues estamos para servir y prestos a compartir de lo que haya que hablar hoy. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a esta entrevista. Y quiero introducir un poquito la pregunta, más o menos en el contexto de que la iglesia en este momento enfrenta desafíos de fe, la iglesia y la sociedad, ¿no es cierto? Y hay grandes cuestionamientos al interior de la iglesia. Ahora, ¿qué importancia usted cree que posee la educación cristiana para la iglesia actual? ¿No es cierto? En medio de estos detalles que le acabo de mencionar. Sí. Yo pienso, Juan Carlos, que es de suma importancia, es vital, ¿no? Para mí es uno de los ejes vitales de la iglesia de Cristo. Pienso que sin una educación cristiana con una doctrina saludable, el cristianismo se corrompe y surgen los falsos movimientos y surgen las falsas doctrinas, ¿no? Todo pastor e iglesia debe darle importancia, una importancia vital a la educación cristiana. Y frente a esto, entonces, gracias, pastor. Usted como pastor principal del Centro Cristiano de Manta, ¿qué métodos o qué planes, qué procedimientos tiene usted, ¿no es cierto?, en su iglesia para este propósito de educar, ¿no es cierto?, en el contexto cristiano. Interesante pregunta. Bueno, como hemos dicho, es de suma importancia, vital importancia el tema de la educación cristiana y pues llevándolo a la práctica. Nosotros tenemos una ruta de crecimiento, ¿no? Desde que el no creyente llega a la iglesia y decide entregarle su vida a Jesucristo, pues nosotros llevamos a ese nuevo creyente en una ruta de, empezando por enseñanzas básicas, ¿no? Lo que llama la palabra de Dios los rudimentos de la palabra, ¿no? Hasta llevarles a las doctrinas profundas de la fe, ¿no? Tratamos de hacerlo muy interactivo, donde ese nuevo creyente pueda participar, pueda hacer las preguntas. La duda razonable es para nosotros importante, ¿no? Que ese nuevo creyente pueda exteriorizar sus dudas para poder contestar esas preguntas que tiene, ¿no? Para esto tenemos una escuela de crecimiento y discipulado, tenemos también enseñanzas sobre liderazgo y como pastor me he querido poner como el primer ejemplo de discipulador para los demás líderes y servidores de la congregación. Eso básicamente es lo que nosotros hacemos, el plan o la ruta de crecimiento que tenemos acá. Y frente a este proceso que ustedes están siguiendo, la pregunta aquí es, ¿cómo es la respuesta de la gente? La gente, digamos, tiene ya elementos, herramientas para poder también, ¿no?, responder a la necesidad de la sociedad eh, en estos cuestionamientos, ¿no es cierto?, que tienen sobre la fe. Sí, bueno, siempre hemos querido enseñar en nuestra congregación una fe práctica, no una fe solo teórica, ¿no? Porque ¿de qué nos vale tanta letra, tanto conocimiento, sin llevarlo a la práctica? Como lo vemos ahorita, la enseñanza moderna es, necesitas prácticas. En las universidades hay las prácticas, ¿no? En los seminarios bíblicos tenemos el servicio cristiano. Nosotros como iglesia también llevamos al nuevo creyente en su capacidad, en su captar las doctrinas y en su madurez se le va enseñando la importancia de interactuar con la sociedad, de compartir con su familia, de ayudar al necesitado y todas estas cosas le van a ayudar a sentir que tiene un propósito en la vida, pero por otro lado también entender que Dios les ha dado, los ha amado y Dios tiene pues un plan perfecto para ellos. Pero aquí yo, digamos, entro en este cuestionamiento, ¿no? Y es el hecho de que la respuesta de la gente al interior de la iglesia, ¿cómo responde la gente frente, posiblemente, quizás dentro de este método de crecimiento desde cero, ¿no?
la gente también tiene que salir a la ciudad, a los pueblos, ¿no es cierto?, a compartir de Jesucristo, a levantar, qué sé yo, grupos celulares, no sé cómo sería, ¿no? Pero la gente responde porque hay mucho cuestionamiento afuera, ¿no? En la sociedad. De pronto no, que las iglesias ya perdieron el gusto, ya el testimonio, los pastores son así, asado, cocinado. Y de pronto, frente a esto, ¿qué hace la iglesia, no? ¿Qué hace esta iglesia sobre todo? Claro, bueno, la palabra de Dios es eterna, ¿no? Y los mismos preceptos o la misma doctrina que enseñaban los apóstoles en la iglesia primitiva, pues nos sirven en este tiempo, ¿no? No, la palabra de Dios, como dijo el Señor, mis palabras no pasarán. La clave y para nosotros lo que nos ha servido como iglesia es tratar de llevar a la contextualización de esas enseñanzas, ¿no? Buscar la manera, sin diluir el mensaje, sin diluir la palabra, buscar los métodos. Porque una cosa es la doctrina, otra cosa son los métodos que podemos usar, las estrategias que podemos usar. Y por ejemplo, ¿no? Nosotros aún creemos en las reuniones en casas, aún creemos en la salida a evangelizar, aún creemos en la medida, como lo dije hace un rato, en la medida que ese creyente, ese cristiano está madurando, tiene la capacidad de poder hacer este trabajo de predicar el evangelio, las enseñanzas que el Señor nos dejó, hacer discípulos, hacer la voluntad de Dios en ese sentido. Y pues, como dije al principio, la palabra es la misma siempre y Dios nos ha dejado estas enseñanzas para poder nosotros cumplirlas y obedecerlas. Siempre, ¿no? La manera práctica es fundamental porque pues nos lleva obligatoriamente al testimonio. Ahora, ¿qué métodos de enseñanza utiliza la iglesia o usted, pastor, en su labor diaria como para alcanzar mejores resultados? Bueno, el domingo para mí es, se podría decir, el momento donde podemos tener a casi toda o la mayoría de la congregación acá. Entonces, para mí, personalmente, como pastor de esta iglesia, yo le dedico el tiempo suficiente y necesario para poder preparar el mensaje de la palabra de Dios. Soy muy dado a la predicación expositiva, porque creo que es la predicación más eficaz para sacar las verdades de las porciones bíblicas, los textos bíblicos. Me gusta manejarme en series, ¿no? No me gusta ir cada domingo con temas aislados, sino ir en una serie de mensajes, ¿no? Para que tenga un comienzo, un intermedio y un desenlace y que pues podamos permanecer en ese tema específico o en ese libro específico de la palabra de Dios. Por otro lado, también los días miércoles compartimos un estudio bíblico interactivo donde no solamente el que está de pie o el predicador o el pastor está hablando, sino que hacemos que las personas, hacemos las preguntas correspondientes para que las personas contesten o que los hermanos que han venido a la iglesia ese día puedan también decir sus puntos de vista con respecto al tema que estamos compartiendo en esa semana, ¿no? Algo que también yo hago mucho, soy una persona que trato de contextualizarme con la realidad que vivimos en estos días. Uso mucho las redes sociales, me gusta, tenemos un grupo de difusión donde por lo menos 1 o 2 veces en la semana mandamos pues alguna enseñanza, algo corto, porque sabemos que estamos en días donde la gente no presta atención a los mensajes largos, pero por lo menos una cápsula que pueda llegar a su corazón, que pueda inspirarle, eso también es muy bueno. Son las cosas que yo hago de manera personal en la semana con respecto a la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. ¿Y cree usted que se puede hacer al interior de la iglesia una escuela continua de crecimiento, así como yo siempre comparo un poquito el arte marcial, ¿no? El arte marcial llega con cinturón blanco, luego amarillo y así, ¿no? Digamos, como con grados de crecimiento, ¿se puede hacer eso en una iglesia de pronto? Claro, siempre, para mí, toda iglesia que realmente tiene proyección a
crecer y a discipular y a llevar pues a una comunidad, a pues ser una comunidad madura en Cristo, necesita tener un ente, un lugar, una escuela, un espacio donde los nuevos creyentes puedan ir en fases, ¿no? Nosotros aquí lo manejamos en fases, fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 3 pues obviamente ya es la fase donde motivamos a las personas y enseñamos la importancia de discipular, de abrir sus grupos pequeños, la importancia del servicio y la importancia de vincularnos con la comunidad. Para mí sí se puede y se debe, ¿no? De hecho, yo recomendaría 100%, porque las escuelas, pues yo puedo hablar de muchos testimonios, aún de la iglesia que vengo, de Guayaquil, como la escuela de crecimiento, la escuela de cambio y crecimiento, y ahora le llamamos acá la escuela de crecimiento y discipulado, fue un ente tan importante y cómo se puede ver crecer a las personas de manera paulatina en su vida espiritual. ¿Llegan esas personas entonces a afectar el entorno, la sociedad en algún momento? Sí, bueno, no les puedo decir que un 100%, ¿no? Eh, Como dice el Señor mismo, ¿no? De todo, pues en la viña del Señor hay de todo tipo de frutos, ¿no? Y pues podemos nosotros recordar la parábola del sembrador, ¿no? Los diferentes tipos de tierra que hay, ¿no? Lo podemos, eh, lo podemos comparar con las personas que llegan a nuestra iglesia, ¿no? Hay personas que pues son una tierra que tal vez no tiene, o sea, no llega a esa semilla a dar fruto porque tal vez hay superficialidad, hay otro que tal vez lo ahogan las riquezas, lo ahogan los problemas de la vida, pero dice también la palabra que hay un tipo de tierra que dio fruto al 100 por 1, ¿no? Entonces, hay personas que así, los he visto, llegan a la iglesia, se enganchan con las cosas del Señor, se enganchan con la verdad del Señor Jesús, con el entender el sacrificio de que Él hizo en sus vidas y cómo el Señor los transforma, y ellos en agradecimiento empiezan a dar fruto y empiezan a captar rápidamente las verdades de la palabra de Dios. Entonces, podríamos decir que sí da resultado, pero obviamente el crecimiento lo da el Señor. De eso se encarga el Señor. Nosotros nunca debemos dejar de echar la semilla. Somos esos sembradores que estamos echando semilla. Y el Señor sabrá, y cada persona pues veremos quién es el que da fruto, ¿no? Eso ya depende del Señor y del corazón de las personas. Bueno, ¿y cuál cree usted que son los desafíos educativos más importantes para el pastor, el predicador, el consejero, el ministro y los maestros cristianos, en fin, ¿no? En la sociedad actual. Fíjate que hace un ratito estaba justamente pensando en esto, ¿no? Y yo por lo menos veo tres cosas que Dios puso en mi corazón, ¿no? En primer lugar, para mí, y de hecho las escribí, las quería compartir pues, para no olvidarme, eh, para mí uno de los primeros desafíos que tenemos en este tiempo y con las nuevas generaciones es la falta de atención. La falta de atención, yo creo que vivimos en días donde las personas no están prestando atención, no están tomando con seriedad la palabra de Dios, ¿no? Y eso es un gran distractor para que las personas capten, asimilen y aprendan a conciencia las enseñanzas de la palabra de Dios, ¿no? Para mí esto es básico porque si ellos no captan, no aprenden, no lo toman en serio, entonces la palabra no los va a poder transformar. ¿Y qué es lo que transforma la vida de las personas, el corazón de las personas? La palabra de Dios, las enseñanzas, el consejo de la palabra de Dios. Para mí otra cosa que tiene que ver la una con la otra es la falta de seriedad. La gente le presta seriedad a todo, a muchas cosas, ¿no? La mayoría de las personas no se toman en serio la lectura de la palabra, no se toman en serio el estudio, no se toman en serio la ruta de crecimiento, no se toman en serio la importancia de ser discipulados, ¿no? Muchos buscan en este tiempo el emocionalismo, muchos buscan en este tiempo las doctrinas que solamente traen satisfacción, que solamente traen recompensa, y si es inmediato, mejor, ¿no? Pero de esta forma la gente no madura espiritualmente, ¿no? Y es verdad que las redes sociales son una gran herramienta que tenemos como iglesia en este tiempo, pero también, así como son una gran herramienta, también son una gran amenaza para muchas personas que están queriendo, como dice la palabra, comezón de oír.
Entonces, están escuchando a un predicador y están escuchando a otros y se encuentran con un falso maestro y con otra falsa doctrina. Hoy en la mañana visité a una persona, un miembro de la iglesia que me decía, ¿sabe, pastor? Hoy día escuché a un predicador que dice que no debemos orar en la madrugada porque en la madrugada es cuando el enemigo más se mueve y eso nos debilita. La verdad es que no tuve el tiempo de poder sentarme a conversar, pero ya en estos días tengo que hablar con él. Pero estas cosas son las que de tanto escuchar, el comezón de oír, hacen que la gente, como hay un menú de todo tipo de falsas doctrinas y todo tipo de falsos maestros, la gente ya no sabe de dónde coger. Y lo que queremos aquí como iglesia es enseñar la verdad, el consejo de la palabra de Dios, pero ellos se confunden con lo que escuchan en su teléfono, en el YouTube y en tantas redes que hay ahora, ¿no? Y esto me lleva a la tercera cosa, ¿no? Que está intrínseca. Las falsas doctrinas y los falsos maestros confunden a los nuevos creyentes, ¿no? Hoy, como les dije hace un rato, hay un menú de falsos maestros, charlatanes, con toda clase de falsas doctrinas, ¿no? Y enseñan y hacen que estas ovejas se aparten del redil. Yo quiero decir que nosotros como maestros, como pastores, como líderes cristianos, que amamos realmente al Señor, que amamos realmente su iglesia, nosotros tenemos que nunca dejar de enseñar todo el consejo y la verdad de la palabra de Dios. Eso es tan necesario, Juan Carlos, ¿no? Nosotros deberíamos dedicarnos a conciencia. Parte de nuestro trabajo, sí, tenemos que visitar, tenemos que ver la administración de la iglesia, tenemos que ver, como pastor tienes que estar en todas. Pero una cosa que tú y yo no podemos dejar de hacer como ministros del Evangelio es sentarnos a estudiar a conciencia, dedicarnos a aprender a conciencia, nunca dejar de investigar, de leer. Y cuando sepas que te toca el día domingo tu mensaje, por lo menos en la semana dedicarle unas 10 horas al estudio concienzudo y a orar y a buscar el consejo de Dios para que lo que vas a predicar el domingo sea enseñanza de parte de Dios, que pueda ministrar a las vidas y que puedan esas vidas ser transformadas. Para mí esos son los desafíos o las luchas que tenemos como maestros en este tiempo. Y bueno, yo quería terminar esta entrevista, pastor, con una última pregunta. La iglesia enfrenta en este momento y en la sociedad, ¿no es cierto?, unos nuevos lenguajes, una nueva ideología, nuevas circunstancias que están afectando muchísimo la mentalidad de las personas. ¿Cómo podría enfrentar la iglesia, ¿no es cierto?, este tipo de situaciones que están inclusive dominando algunas iglesias ya, ¿no? Y se está debilitando, quiero decir, la doctrina sana, y están empezando a aparecer doctrinas nuevas, doctrinas flojas, doctrinas mezcladas, en fin, y que están afectando también la fe de los cristianos que de alguna manera no están bien arraigados en la doctrina y se dejan llevar por todo viento de doctrina, como dice la misma palabra de Dios. Como lo hemos venido desarrollando en la entrevista, ¿no? Todo buen líder cristiano, todo buen pastor debe seguir el consejo que Pablo le dio a Timoteo, ¿no? Predica a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estoy parafraseando un poco, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, porque van a venir tiempos peligrosos, van a venir tiempos donde la gente no va a querer escuchar la sana doctrina. Dice, sino que teniendo comezón de oír, irán en pos de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas. Entonces, una iglesia realmente cristiana es una iglesia que nunca deja de predicar ni deja que el mensaje de la palabra de Dios se diluya. Es una iglesia que siempre maneja este lenguaje, la importancia de que la palabra de Dios sea predicada, que nosotros como buenos pastores le demos esos buenos pastos a las ovejas, que les llevemos a aguas a poder beber, que les llevemos a reposar, que les llevemos, no, que se predique siempre la palabra de Dios, ¿no? Obviamente, no podemos dejar de lado entender que los tiempos cambian, los tiempos
estamos en tiempos modernos, ¿no? Entonces no nos podemos tampoco quedar atrás. Tenemos que ir a la par con los nuevos desafíos, ¿no? Y ser más astutos, como dice la palabra. El Señor lo dice, los hijos de Dios deben ser más astutos que los hijos de los hombres, ¿no? Los hijos de este mundo. ¿A qué se refiere con esto, no? Dios nos ha dado una mentalidad para ser creativos. Tenemos ese ser creado, imagen de las enseñanzas del Señor, ser creativos. No tiene nada de malo, es válido ser creativo para enseñar el consejo de la palabra de Dios. Buscar las maneras, buscar las ayudas visuales. El Señor usó las parábolas, el Señor usó tantos ejemplos de la vida cotidiana. Nosotros tenemos que ser en ese sentido sagaces para que la gente se enamore, se meta y tenga deseo de buscar la palabra de Dios. Pues a veces, muchas veces, las iglesias y los predicadores somos culpables de que esto no pase. Usted y yo, los que me están escuchando, Juan Carlos, tú y yo, debemos siempre buscar la manera de no aburrir al público, más bien de hacer que la gente diga, wow, esto es lo que estaba buscando y lo estoy aprendiendo de una manera tan fácil, tan creativa, y pues Dios está transformando mi vida a través de esta verdad. Y entonces aquellos que dicen que no, pues los cristianos están doblegándose frente a las nuevas ideas y todo eso, entonces, porque hay personas, hay pastores que yo he visto que dicen, como dice, hay que confrontar a la persona con el pecado y entonces estos cambios hacen que la persona solamente oiga lo que quiera oír. De pronto se puede entender así, ¿no es cierto? Entonces, digo yo, ¿cómo entender, ¿no? El hecho de sí enfrentar y confrontar a la persona con el pecado, pero que la persona se sienta amada, aceptada, que no escuche lo que quiere escuchar, sino lo que necesita escuchar, lo que le conviene escuchar desde la perspectiva de Dios? No sé si de pronto me hice entender. Sí, yo pienso que escuchando tu pregunta estaba pensando en algunas cosas, pero una de las cosas más importantes es el ejemplo del Señor. Cómo el Señor interactuaba con la gente cuando enseñaba. Yo al Señor lo veo mayormente denunciando el pecado, mayormente lo vemos en la palabra de Dios con los líderes religiosos, que sabían la verdad, que eran hombres, que entendían la ley de Dios, que eran doctores, maestros de la ley, los fariseos, los saduceos. Yo mayormente yo lo veo al Señor a ellos confrontándolos y denunciando su pecado. Pero veo a un Señor Jesús sentándose con prostitutas, con publicanos y con pecadores. De hecho, le decían amigo de pecadores, comilón y bebedor de vino. Entonces, a veces tenemos la idea de que es la mejor manera en la que vamos a ganar al no creyente, cuando realmente lo estamos ahuyentando. ¿Por qué tú crees que mayormente, sí, la gente no viene a la iglesia o no quiere conocer al Señor por su pecado, pero también es porque nosotros como iglesia les hemos ahuyentado por esa actitud, esas actitudes implacables, esas actitudes de convertirnos en jueces? Hay que hablar el pecado, hay que predicar la palabra como debe ser. Pero como lo dije en la pregunta anterior, tenemos que ser creativos. Ir más allá de decirle a una persona, arrepiéntete, pecador. Eso ya es trillado, eso la gente ya es un cliché para mucha gente que no conoce de Cristo, cuando hay otras maneras, hay otras formas en la que la gente podemos hacer que ellos eh, se enternezcan, entiendan y sean confrontados, que se sientan incómodos, no porque los señalas ni porque les dices del mal que se van a morir o que van a irse al infierno, sino porque de otra manera, como cuando el Señor Jesús se encuentra en el pozo con esa mujer samaritana, con esa mujer pecadora,
esa mujer adúltera. Él no empezó señalando su pecado, pero en el que iban conversando, ella fue confrontada con su realidad. ¿Y de qué manera, no? Y le dio la dignidad que tenía que tener esa mujer. Entonces hay que ser creativo, hay que ser intuitivo, hay que escuchar, más que tanto hablar y hablar es primero escuchar y dejar que el Señor, el Espíritu de Dios, que es el que va a hacer la obra, que haga lo que tiene que hacer. Es como yo. Muchísimas gracias, pastor. Bueno, me encantaría quedarme Hay mucho horas que de horas contar. aquí conversando, hay mucho que tela que cortar, pero bueno, tenemos que terminar. Muchísimas gracias, pastor.